Escuchas Radio Urbano, con nombre de radio. 8 de la mañana, con 16 minutos. Estamos de regreso, vamos a conversar telefónicamente con la fiscal jefe de Alto Hospicio, Virginia Aravena. ¿Cómo está, fiscal? Buenos días. Buenos días, Cristian, muy bien, gracias. Bueno, fiscal, la convocatoria a conversar esta mañana con ustedes, lo hemos hecho muchas veces en persona, cuando acá en el estudio, de manera más relajada, pero ahora telefónicamente de igual forma, a ver si nos comenta la situación en Alto Hospicio, cómo se ha ido dando en el último tiempo el trabajo que desarrolla el Ministerio Público. Sabemos que hay muchísimo trabajo, hay pocos recursos humanos, materiales, para tanto trabajo que ha ido aumentando en el último tiempo, justamente porque ha aumentado la criminalidad, ha aumentado el número de delitos también en comparación a años anteriores, que sabemos bien, ¿no? Estábamos en pandemia, estábamos en una situación bastante diferente, hoy día con una movilidad casi al 100%. ¿Cómo esto se traduce en el trabajo que desarrolla la Fiscalía en Alto Hospicio? Cristian, bueno, efectivamente hemos tenido un aumento sostenido de una criminalidad que en Alto Hospicio, a diferencia de Iquique, si bien son menos las causas en número, debido a que la población es un poco menos, pero los delitos que hay en Alto Hospicio son sumamente graves, son sumamente duros. Tenemos gran cantidad de delitos asociados, en este caso, a delitos de crimen, que nosotros le llamamos, que son delitos violentos. Como ustedes sabrán, hace un tiempo se vienen disparando la cantidad de homicidios que teníamos antes. Nunca habíamos visto cantidades de homicidios como los que tenemos ahora. En muchas ocasiones es muy difícil investigar porque tenemos víctimas que son extranjeras, que no están individualizadas, no tenemos las huellas. De hecho, el viernes pasado concurrí a un lugar donde había un fallecido, un joven, con un disparo, ¿no es cierto?, que lo único que sabemos que al parecer es venezolano, pero sin documentación, sin huella, no sabemos por dónde ingresó, qué familiares tiene. Entonces, el trabajo cada vez se ha hecho más complejo. Sigue existiendo los altos niveles de tráfico de drogas, como siempre. No solamente el microtráfico, sino que también tenemos grandes cantidades de tráfico. Tenemos drogas distintas, el famoso TUSI, el famoso éxtasis, que hemos encontrado cantidades enormes. Tenemos, la verdad, que ha aumentado todo tipo de delitos, los delitos sexuales también. Hemos tenido delitos con unas sanciones enormes debido precisamente porque estos delitos, que son, la mayoría de ellos son intrafamiliares, ¿no es cierto?, dentro del contexto familiar, pero son de una crueldad terrible. Entonces, hemos tenido en todo ámbito delictual un aumento y la verdad es que estamos con recursos, o los mismos recursos que tenemos hace muchos años. Somos, como todos saben, somos 4 fiscales en la comuna de Alto Hospicio, y eso hace que sea muy, muy difícil enfrentar esta ola que se nos ha venido encima. Fiscal, hace pocos días escuchaba al fiscal de Arica hablar de algo bastante similar a lo que usted nos relata, esto de que las personas que fallecen o son víctimas no están identificadas, no se le encuentra huella dactilar, no se sabe por dónde ingresaron, quiénes son, y decía el fiscal de Arica, quizás hay varios fallecidos en medio del desierto y que nadie los busca porque nadie sabe que están muertos y que son parte de estas organizaciones criminales o quizás víctimas justamente de ellas. O sea, eso es una realidad. Yo lo vengo diciendo hace rato, porque hemos encontrado, no en una ocasión, sino ya llevamos muchos casos de gente que ha aparecido en condiciones lamentables. Tenemos un caso de hace un tiempo atrás de una persona que hasta el momento no sabemos, no está identificada, que apareció amarrada de pies y manos. La habían apuñalado en reiteradas veces. Sabemos que es extranjero porque sus huellas no están. Tenemos otras personas que han aparecido en el desierto también con impacto, que tampoco tenemos sus huellas, y además de eso, en casos que hemos resuelto de homicidio, donde hemos podido finalmente, después de una larga investigación y un excelente trabajo de PDI, hemos determinado de que los autores también son extranjeros, y ellos, claro, al cometer el delito, ellos se van, pero a nosotros nos cuesta poder identificar a los autores porque llegan de manera ilegal, no tenemos registro de ellos, los vecinos saben muy poco, los ubican de vista, solamente saben los apodos. Entonces, cuando ya logramos establecer
responsables, estos se han ido. Entonces es como un círculo vicioso, nos cuesta identificar a los fallecidos y nos cuesta identificar a los delincuentes, y cuando al final lo logramos hacer, estos ya no están. Entonces, esto de no poder controlar el ingreso se ha hecho complejo y tenemos tomas completas de Alto Hospicio con una multiplicidad de extranjeros que no habíamos visto antes. En Hospicio hay ecuatorianos de República Dominicana, tenemos venezolanos, colombianos, bueno, también los bolivianos y peruanos que han estado siempre. Entonces, se ha hecho cada vez más difícil y la realidad que dice el fiscal Carrera se da exactamente igual en Alto Hospicio. Y usted dice, cuando logramos finalmente identificar a los autores de algún delito, también cuesta porque se van, se fueron, entran y salen, pero también ocurre lo otro, que cuando se identifican, tampoco se les puede, no se les juzga, no se les puede juzgar en algunos casos porque su identificación no es la real. ¿Qué ocurre ahí? Porque también hay una cuestión administrativa que está complicando muchísimo la justicia. Bueno, la verdad es que cuando nosotros logramos identificarlos, ya sea fotográficamente, a través de las diversas diligencias que hace la Policía de Investigaciones, nosotros inmediatamente solicitamos las órdenes y establecemos que ya se han ido. Si ese es el problema, ellos cometen los delitos y al día siguiente se van, venden todo lo que puedan tener y se van. En algunas ocasiones hemos tenido muy buenos resultados también con la PDI de extranjeros. Tengo 2 casos que recuerdo perfectamente que estaban en esos instantes de vender las cosas cuando los logramos detener. Pero sin duda hay un tema administrativo que es complejo y que es relativo a la identificación, o sea, cómo entran de manera tan masiva, porque tal como se ha dicho, esto del ingreso no ha parado, eso continúa todos los días y tenemos poblaciones enteras de gente que no está identificada, entonces necesitamos que exista alguna fórmula, ya sea concurriendo a estos lugares para poder establecer quién son. Menos mal que en el sistema penal, en el sistema procesal penal, cada vez que cae un detenido y pasa por el tribunal, ya sea en Iquique, en Alto Hospicio, de manera inmediata a esa persona se le toman las huellas. Pero eso quiere decir que ha existido una aproximación, o sea, que se le ha detenido por algún delito. Pero hay personas que cometen delito, lo cometen y posteriormente se van. Entonces, es difícil ponerle atajo de manera inmediata, hay que tomar medidas en ese sentido. Ahora, respecto a la situación que se ha conversado mucho de la operación de las bandas criminales internacionales en el territorio nacional, en Chile, las bandas nacionales que existían de delincuentes se han ido plegando a aquellas, las bandas que existían ya anterior a este ingreso masivo de extranjeros, de bandas criminales, las bandas chilenas, digo, ¿se han ido plegando a ese crimen? A ver, ¿Cómo en es todas partes esa modalidad? En todas partes existen bandas, nosotros tenemos acá grupos que están absolutamente identificados, algunos cuyos líderes están privados de libertad y sin embargo siguen operando igual. Sin embargo, ellos tienen, digamos, no tienen malas relaciones con los extranjeros. Y es información que Gendarmería nos ha señalado en diversas oportunidades. No sé si plegando, pero no han tenido problemas. En algunos casos sí hemos tenido noticia de que han existido discusiones territoriales entre chilenos y colombianos. Eso ha existido, han existido disparos, incluso muertos, y tenemos homicidios vinculados a eso. Que se disputan terrenos para la venta o espacios para la venta de drogas. Entonces, la verdad es que hasta el momento se han dado las dos figuras, que en algunos se produce como una alianza y en otros casos no, se produce un enfrentamiento, pero existe en Chile y en Alto Hospicio, en la comuna Iquique, grupos que están absolutamente identificados y que sabemos que siguen actuando a pesar de la existencia de los venezolanos. La situación en la cárcel, usted decía, algunos están en presos y siguen operando. ¿Cómo se trabaja con Gendarmería justamente para que ello ya pare de alguna vez esta situación desde el interior de los recintos penales en la operación? Porque están los drones que ingresan droga, están los drones que ingresan teléfonos celulares dentro de la cárcel y que Gendarmería a veces dice, intentamos controlarlo, pero a veces no del todo. ¿Cómo se trabaja para que esto finalmente termine, que se bloquee las señales telefónicas al interior de los recintos? Bueno, en el caso de los drones, yo especialmente he tenido muchas vinculaciones con Gendarmería
se han hecho esfuerzos, se han traído tecnología para identificar el tema de los drones, que ha Ujú. disminuido desde aquella época, ha disminuido considerablemente en la comuna Alto Hospicio, en el CCP Alto Hospicio, que es el más grande de la región. Ujú. Entonces ahí se adoptaron medidas, se contrataron sistemas técnicos especializados, se perfeccionó personas de gendarmería para poder evitar esas circunstancias y eso ha parado en realidad. Lo que no ha parado y que es histórico y que todos sabemos es el ingreso de celulares a la cárcel. En la cárcel existen sistemas que permiten paralizar las llamadas, pero todos sabemos también que hay puntos dentro de la cárcel, que es bastante grande, donde este sistema no es operable. O sea, hay Punto ciego. puntos ciegos. Y además hay líneas telefónicas, todos en la cárcel saben que hay una línea, una telefonía que permite llamar desde la cárcel y todos compran tarjetas de esa línea. Entonces, la verdad es que esto no ha parado y no para en todo Chile. Cada vez que se allana en los distintos módulos de todas las cárceles de Chile y especialmente de altos pisos, siempre se encuentran teléfonos que se utilizan para tener contacto con familiares afuera y también con los compañeros de delito. O sea, es una realidad que es muy difícil de controlar. Las vías de ingreso son distintas. Pueden ser a través de encomienda, a través de visitas, incluso hemos tenido casos en altos pisos, y esto lo digo responsablemente porque así ha sido, hemos tenido personal de gendarmería que ha sido condenado por el ingreso de droga y dentro de los cuales incluso ingresaban teléfonos. Yo he ido a juicios en ese sentido donde funcionarios de gendarmería cobraban por ingresar teléfonos a los internos. Entonces, las vías de ingreso de estos aparatos son distintas. Sí, conversamos con la fiscal de Alto Hospicio, Virginia Aravena. Fiscal, en conversación con el alcalde de Alto Hospicio hace pocos días, nos decía que el número de la población llega casi a 160.000 personas en Alto Hospicio y que cerca de 40.000 serían las personas que viven en campamentos y tomas irregulares. Por tanto, hablamos de casi 40.000 personas, quizás no todos, pero un número importante de ese grupo de campamentos es gente que está irregular en el país. Nos decía que casi el 90% de ellos son extranjeros. Y por tanto hablamos de una población que en los registros no existen, no están en nuestro territorio en los registros, en el papel. Sin embargo, ustedes como fiscalía se tienen que hacer cargo de una serie de delitos también que están dentro. Por supuesto, no quiero estigmatizar a la población extranjera porque también hay gente de trabajo, hay gente que viene a buscar oportunidades por temas humanitarios, pero también dentro de este grupo se dan la violencia intrafamiliar, el tráfico de personas, que muchos extranjeros son víctimas de aquello, y también ese tipo de delitos que son quizás menores, pero que también están dentro de este amplio crecimiento que ha tenido la comuna, pero ustedes como fiscalía no crecen, siguen siendo los mismos números fiscales y con los mismos recursos. Lo que dice el alcalde es efectivo. Bueno, la información que yo tengo, que es la misma, que es entregada por Carabinero, la población aproximadamente de 160.000 habitantes, hay tomas enormes, que uno queda impresionado porque cuando va a estos campamentos, ellos lo van adecuando. Eh, Van instalando luz, se les traslada agua, tienen canchas de fútbol. Muchas de estas casas que son construidas de manera provisoria tienen cámaras. O sea, ellos van adecuándose a tener una vida más cómoda y hay muchos extranjeros. Por supuesto, como en todos lados, la gran mayoría es gente de esfuerzo, gente que viene a tratar de sacar su familia adelante, pero hay un grupo de personas que generalmente son reiterativos, que claro, que son los que cometen este tipo de delitos. Y la violencia intrafamiliar en general, siempre en Alto Hospicio, ha sido muy elevada, muy elevada, principalmente la cantidad dice relación con chilenos, no con extranjeros en violencia intrafamiliar. De hecho, nosotros en la comuna tenemos mucha gente privada de libertad por violencia intrafamiliar, porque es gente que su grado de agresión llega a ser tal que la persona realmente se pone en peligro. Por lo tanto, hay varias personas que están privadas de libertad por temas de violencia intrafamiliar. Y claro, efectivamente, el personal de la Fiscalía de apoyo ha aumentado un poco, pero lo que no aumenta es el número de fiscales. Y ese es el tema, porque los que por ley podemos ir a juicio, que por ley podemos contestar teléfono, podemos ir a sitio de suceso, podemos realizar diligencias todos los días y tomar audiencias son los fiscales, no el personal de apoyo. Entonces, ese es el problema. La población aumenta y los fiscales son los mismos. Ahora, hace pocos meses atrás tuvimos esta grave tragedia de un incendio que terminó con la vida de 8 personas, 8 extranjeros ecuatorianos, una familia, amigos, cercanos. Se logró establecer en ese caso fiscal
¿Responsabilidades tras ese incendio o fue casual? ¿Fue fortuito? ¿Qué ocurrió en ese incendio finalmente tras la investigación? Bueno, la verdad es que ese hecho fue terrible. Sí, efectivamente, yo recuerdo que eran 9 personas las 9, sí, fallecidas. tiene razón, 9. Sí, 9 personas las fallecidas, menores de edad, por Sí. cierto. Quedaron algunas personas ecuatorianas que vivían en la misma casa, que fueron entrevistadas, que lograron arrancar, ¿no es cierto?, del lugar. Lo que nosotros solicitamos en su momento es que personal de Carabineros, específicamente de la BOCAR, vino personal de la BOCAR Santiago a realizar pericias en el lugar para poder establecer cuál era el origen del siniestro, porque habían versiones que podía tratarse en este caso de que había existido una explosión, un tema eléctrico, incluso se comentó en algún momento de que alguien habría lanzado algún objeto incendiario. Lo cierto es que la investigación preliminar arroja que no habría existido una intervención de tercero hasta el momento, pero sí estamos a la espera de esta información de de la Vocal Santiago que nos diga la razón específica. Lo que sí puedo establecer a través del servicio médico legal, que eso, por lo menos dentro de todo lo doloroso de la situación, es que la gente fallece por una asfixia, en este caso por el gas en realidad. O sea, la gente, si bien los cuerpos estaban quemados, ellos fallecen antes, ¿no es cierto?, por el gas precisamente de la combustión. Entonces, no es que hayan muerto todos quemados, sino que es precisamente por el gas. Y eso dentro de lo doloroso de la situación, porque realmente la escena era muy triste, da como cierto alivio, porque imaginarse la situación era terrible. Así que estamos a la espera de que la vocal nos mande el informe definitivo de cuál habría sido el origen, si explotó acá un balón de gas que se dijo, si hubo un tema eléctrico de por medio, si hubo un incendio previo, eso lo estamos tratando de determinar. ¿Hay causas abiertas o investigación por tomas de terreno irregulares o que los dueños interpongan denuncias por el mal uso de suelo o de sus terrenos? Hay muchas denuncias sobre usurpación de tierra, muchas. Lo que pasa es que eso, cada vez que la gente llama diciendo de que quieren que le vayan a sacar la gente que está tomando su terreno, no es tan fácil porque este tipo de delito, la usurpación, se castiga con una pena de multa. Y ese tipo de delitos no pasan a control de detención. O sea, yo no puedo ir a detener a alguien porque está usurpando un terreno. Tiene que hacerse una investigación previa, establecerse que él es el propietario, que se le usurpó el terreno y posteriormente pedirle la autorización al juez para en este caso poder desalojar. Pero eso implica previamente de que se haga una investigación y generalmente la gente olvida que es necesario acreditar que era propietario y que ejercía acciones de propietario. O sea, yo si tengo un terreno tengo que tener actos mínimos de protección sobre ese terreno, tenerlo cercado, tener letreros que digan que es un terreno privado, porque si no se complejiza la investigación. Y por lo tanto siempre yo recomiendo a la gente, si tiene su terreno, téngalo cercado, tenga un letrero, avise que es un terreno privado, para que después se haga más Y a fácil esta propósito investigación. de las tomas irregulares, fiscal, están también el robo de cables y hace algunas semanas vimos una imagen de una turba acercándose a condominios para también colgarse del suministro eléctrico y Carabineros tuvo que hacer lo posible para evitarlo. Pero esto también es común ya. Sí, lo que pasa es que han existido robos de cable de todo tipo, increíble, de todo tipo de cable. No solamente han visto afectado la luz, sino los canales de televisión, Radios. incluso una preocupación del alcalde hace un tiempo atrás que lo estuvimos conversando, que estaban robándose cables que estaban vinculados a los semáforos, con todo el peligro que eso arroja. Entonces, claro, existen grupos, algunos han sido detenidos, flagrancia, han pasado control, han existido gente que han sido encontrados con los cables propiamente tal, pero no al momento de que son estos cortados. Ha sido difícil porque además se han hecho en puntos donde son aislados, sin ningún tipo de cámara, sin nada que nos pueda ayudar. Y nuestra principal preocupación a todo nivel, de todo tipo de delitos, es que la gente no le gusta colaborar. La gente prefiere callarse. De hecho, si usted lee Mm. los diarios, la estrella de estos días, hace unos días una persona fue baleada en Alto Hospicio y no quiso decir nada. Y eso no es una cosa extraordinaria, es una cosa de común ocurrencia que ellos no prefieren decir nada, a lo más dirán, no, eso lo arreglamos nosotros internamente. Entonces, la colaboración que es fundamental
no se da y eso debiera cambiar porque nos beneficia a todos. En temas de seguridad han existido anuncios de la ministra del Interior desde el gobierno central para mayor cantidad de recursos en la zona norte. De estos recursos anunciados, ¿hay recursos para la fiscalía? ¿Llegan más fiscales a trabajar, ayudantes, estudiantes en práctica, alguien que colabore del punto de vista humano y también del punto de vista de recursos materiales fiscal? A ver, a nosotros por lo menos no se nos ha informado nada. Que lleguen más fiscales, eso es sumamente difícil porque los fiscales el número de fiscales es un número que está establecido por ley. O sea, en Chile hay 769 fiscales y no hay más. Para modificar ese número hay que crear ley, por lo tanto siempre nosotros le pedimos a los diputados y senadores de nuestra región que se recuerden de que es necesario un proyecto de ley para modificarlo. O sea, no hay más que 769 fiscales en Chile. Se hizo un levantamiento de cargas de trabajo de las distintas fiscalías en Chile por parte del fiscal José Morales a petición de la Asociación de Fiscales y se estableció que la Fiscalía de Tarapacá, la región de Tarapacá, es una de las más sobrecargadas de Chile. Y sin embargo, somos los fiscales en Chile de Tarapacá que tenemos mayor cantidad de juicios orales en Chile, la mayor cantidad de personas con prisiones preventivas. Entonces, nuestro trabajo, que es calificado como el más eficiente de los fiscales en Chile, significa un costo personal muy elevado. Y para eso necesitamos el apoyo de las autoridades que son los diputados y senadores, porque como le dije yo, los fiscales no se, aunque se den más recursos, lo que se necesita es un decreto que crea más cargos de fiscal. ¿Hace el Como le llamado, dije, son hace 769. el llamado usted lo hace a los parlamentarios para que modifiquen la ley? Bueno, siempre lo hemos hecho, siempre le hemos pedido que consideren la especial situación del norte y la especial situación de las macrozonas sur. O sea, hay regiones que necesitan evidentemente más fiscales. Y acá nosotros tratamos con todas las ganas de poder, con lo que tenemos, salir adelante, al igual que los colegas del sur, pero necesitamos de que se modifique y eso no lo pueden hacer sino que a través de los proyectos respectivos. Conversamos con la fiscal jefa de Alto Hospicio, Virginia Aravena. Fiscal, dos cosas para ir cerrando la conversación interesante con usted esta mañana. ¿Hay causas abiertas contra la concesionaria Rutas del Desierto que no está cumpliendo los contratos con la mantención justamente de la carretera por accidentes? ¿Hay alguna causa abierta por motivos similares? En este momento yo no tengo información al respecto. No sabría decirle si la Fiscalía de Iquique hay o la Fiscalía Regional. Yo creo que esa información Claro, o quizá Pozo Almonte por... o Pozo Almonte, claro. sí, puede ser. Todo depende del lugar donde ocurran, pero por lo menos en Fiscalía Alto Piso hasta el momento no. Y lo otro, lo último trámite que hicieron ustedes desde el punto de vista administrativo con la causa del municipio de Alto Hospicio, donde hay una investigación del año 2015-2016, entiendo, que está abierta aún, donde hubo pagos irregulares a cuentas fantasmas de funcionarios que nunca existieron. ¿En qué está aquella situación? A ver, sí, los hechos son del 2015-2016, pero las querellas y denuncias son del año 2017. Ujú. Eso que yo le digo no es irrelevante, sino que es muy importante, porque cuando se hace la denuncia, ya en esa época habían pasado bastantes cosas que desde el punto de vista investigativo se habían perdido. Por ejemplo, los computadores se habían formateado, todos los computadores vinculados estaban formateados, las cámaras que habrían servido mucho porque se sacaba dinero desde el cajero automático ya duran a lo más 60 días y ya había pasado meses. Entonces, la verdad es que fue desde el 2017 que se presenta la denuncia, nosotros de manera inmediata comenzamos la investigación. Acá existe solamente una brigada de delito económico que durante mucho tiempo estuvo dedicada a la causa LED. Y además tuvimos un problema que fue vital, que es el banco que está vinculado con esta causa, donde se abrían las cuentas, que es el BCI. Hasta el día de hoy ha sido muy difícil obtener información de ese banco, siempre con respuestas que se han ido dilatando en el tiempo. Entonces, la verdad es que hoy por hoy tenemos por lo menos la tecnología para analizar estos computadores, que no existía hace algún tiempo atrás, y poder, a pesar de que se hayan formateado, poder rescatar igualmente información. Creo ¿Qué, que eso nos va a ayudar. qué delitos se investigan ahí, fiscal?
A lo menos malversación podemos creer también que podría ser fraude al fisco. ¿Por qué hago la diferencia? Porque podría ser que no solamente se tratan de funcionarios públicos, hasta el momento son más de ciento y tantos millones, 130 millones, nosotros creemos que es más, y también creemos que acá hay más de una persona vinculada por la dinámica, la forma como se realiza esta defraudación. Nosotros creemos que hay más de una persona vinculada, y eso significa que si hay gente que no es funcionario público, podría ser fraude al fisco. Entonces, creemos que podrían ser esas dos figuras. Ahora, desde el punto de vista de la sentencia, hablamos de delitos cometidos hace 5 años desde la denuncia, pero prácticamente 7 años desde los hechos. ¿Hablamos de prescripción también? Si es que en No, caso... ¿No? no, ¿No? no, porque atendido el monto de lo defraudado, estamos hablando más de 130 millones de lo que hemos podido contabilizar. Nosotros Ujú. creemos de que existieron más cuantas fantasmas y creemos que no estamos ni siquiera seguros si estas formas de sustraer dinero ha parado. Nosotros estamos hablando de prescripciones más altas. ¿Por qué? Porque como el monto de lo defraudado es alto, entonces la verdad es que el delito tiene una prescripción más extensa. Por lo tanto, estamos dentro del plazo investigativo y seguimos investigando porque, como le digo yo, a mí personalmente esta situación de esa causa me tiene especialmente preocupada porque en una municipalidad donde cada peso cuenta para beneficiar a la comunidad, que la gente de manera descarada, que trabaja y que tienen la posibilidad de tener un trabajo, sustraiga ese dinero, lo encuentro impresentable. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos para establecer quiénes son los autores que están detrás de este delito. ¿Y usted estima cuándo podría esta investigación tener un cierre? Yo tengo la esperanza que muy luego tengamos algunos avances porque hemos encontrado cosas muy interesantes, pero sobre todo necesitamos el apoyo que creemos que la Fiscalía Nacional nos puede dar respecto del banco, porque el banco, usted sabrá que la parte civil, el banco ya habló con la municipalidad, ya llegaron a una conciliación, le pagó, y eso dice relación mucho porque el banco es consciente de que algunas cosas no las hicieron bien. Pero nosotros vemos el otro aspecto, que es el aspecto penal, que es las personas que están detrás, que se quedaron con este dinero. No basta con que el banco devuelva el dinero, ¿Y, acá esto es un delito. y en los involucrados hay funcionarios o también hay gente de cargos importantes dentro del municipio? Estamos investigando eso. Bien, pues. La fiscal jefa de Alto Hospicio, Virginia Aravena, en conversación con nosotros acá en la radio. Fiscal, ¿algo más que nos quiera comentar importante que esté justamente trabajando por estos días? No, solamente quiero agradecer y volver a recordar a la gente que para la Comuna Alto Piso es indispensable contar con el apoyo de la comunidad. Nosotros sabemos que es un puñado de gente el que provoca estos delitos tan graves, pero la mayoría de la gente tiene toda la intención de vivir tranquilo y de ello necesitamos colaboración. No es necesario que den su nombre, no es necesario de que entreguen todos sus datos, basta un llamado a policía de investigaciones, basta un llamado a carabinero para entregar información y de esa manera ya nos colaboran. Fiscal, que esté muy bien. Estamos en contacto. Un abrazo, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Chao, chao.